Señal directa. Ya el día de ayer le hacíamos la transmisión a usted de una información de nuestra compañera Celia Niño, de un reporte que hace la agrupación Mexicanos Primero en torno al índice de cumplimiento de la responsabilidad educativa. Pues en el estado no nos fue muy bien en este estudio, en estos indicadores que se vienen realizando cada 2 años. Para hablar de este tema le damos la bienvenida al presidente de Mexicanos Primero en Jalisco, Alejandro Gómez Levy. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Josefina, mucho gusto estar aquí con ustedes. Saludo a tu auditorio. Sí, efectivamente ayer presentamos el indicador que hace 2 años presentamos en 2016, y lo interesante del indicador es que ya nos va empezando a dar tendencias en dónde sí, dónde estamos, cómo estamos. Empezamos a ver qué estados avanzaron, qué estados retrocedieron. A nosotros como estado no nos fue muy bien, esa es la verdad. El estado queda en el índice en el número 28 y hay aspectos fundamentales que nos hablan de que algunas cosas avanzaron muy bien, otras cosas no tanto, y en otros temas retrocedimos de forma importante, de tal forma que tenemos que entender qué fue lo que pasó ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Exacto. Entonces, en ese sentido les diría 2 cosas. En aprendizaje, el aprendizaje, Jalisco pasó del lugar 13 al 4. Eso quiere decir un avance muy importante. De hecho, fue el estado junto con Sonora que más avance tuvo en tema de aprendizaje. Y esto quiere decir el examen planea en tercero de secundaria para matemáticas, nuestros niños avanzaron muy bien. Entonces hay cosas que se están haciendo muy bien en Jalisco con respecto a la enseñanza. Sin embargo, hay un doble compromiso en el tema educativo, es que tengamos a todos aprendiendo y a todos en la escuela. Y el problema de Jalisco más importante fue que somos el estado más que estamos dejando fuera a más alumnos en México. Estamos en 32 en ese. Y eso sí, nos fuimos del 27 al 32. No estábamos bien y nos fuimos del 27 al 32. ¿A qué responde? ¿Tiene que haber una lectura detrás de este tipo de fenómenos? Sí. Nosotros lo que estamos hoy buscando es entender exactamente qué fue lo que pasó. El indicador mide en tiempo y forma los niños que desde primero de preescolar hasta primero de preparatoria están. Y esto quiere decir que estén cursando el año que les toca con respecto a la edad que corresponde. Y muchas veces las estadísticas las mezclan mucho los gobiernos, y tanto federales como estatales, en sentido de poner a todos los que están en prepa, pero no les importa si efectivamente llegaron en la edad que tenían que llegar. Y no es lo mismo educar a un niño, o a un joven, perdón, de 30 años en prepa o de 50 años en prepa, que empiece a los 15 o 16 años, que es cuando debería estar empezando, ¿no? El que nos coloquen en nivel 28 de 32, esto pareciera una lectura muy fácil, o sea, estamos mal y muy mal, pero ¿ustedes qué lectura le dan como agrupación? Yo diría que la lectura, y en particular, yo estoy muy contento de la reacción que se tuvo de parte de las autoridades educativas, porque la participación ciudadana, para nosotros lo más importante de esto es que pongamos en el foco de atención los temas relevantes e importantes desde la perspectiva de nosotros. Este es un indicador que marca la responsabilidad que tiene cada uno de los estados en la educación de los niños, y en este sentido lo marca la ley. Y lo que nosotros hacemos es que cada uno de estos indicadores se basa de acuerdo a cada uno de los artículos que tenemos como responsabilidad como estados de hacer, para evaluar las responsabilidades que está teniendo el estado en hacer o no bien su papel. Y en este sentido, al ayer presentarlo, estaba presente con nosotros el gobernador del estado, estaban candidatos a gobernador del estado, senadores, diputados, ONGs, empresarios y el propio secretario. Entonces lo más importante es que tomemos con conciencia lo que está sucediendo, aceptemos la realidad de lo que nosotros vemos, y hay diferentes perspectivas, pero sobre todo entendamos qué fue lo que pasó para poder actuar. Y en este sentido acordamos con el gobierno estatal de profundizar en los indicadores, entender específicamente cuáles son los temas que nos preocupan más,
ver qué tipo de información también tienen localmente y que podamos incluso llevar estos indicadores a que el gobierno los adopte para que los vaya siguiendo de una manera consistente. Y eso creo que es una muy buena noticia para Jalisco. En una sociedad que está acostumbrada a buscar más, bueno, no quién nos la debe, sino quién nos la pague, Alejandro Gómez, bueno, de repente justo pareciera que estos resultados que ustedes compartieron ayer sí cayeron como un baldazo de agua fría a más de uno, sobre todo, insisto, en Jalisco, ¿no? Se trataba de ver así como que sí fue entonces un fracaso o fue un par de años perdidos en materia educativa. Sí nos lleva a ese nivel la evaluación que ustedes presentaron, porque nos menciona el caso del aprendizaje que sí hay avances, hay otros rubros en los que no. ¿Cuál es así de manera muy transparente el resultado final y definitivo? ¿Hay que lanzar campanas a vuelo? ¿Hay que soltarnos a llorar? No, yo creo que lo que tenemos que entender es que este tipo de situaciones y participaciones ciudadanas ponen la realidad de una manera a veces muy fría, pero al mismo tiempo lo que tenemos que hacer es movilizarnos hacia qué tipo de acciones tenemos que hacer. Creo que eso es una buena noticia que el gobierno está tomando con responsabilidad y viendo todas lo que está sucediendo para poder entender y actuar. Y en ese sentido yo te diría, aparte del aprendizaje, Jalisco avanzó muy bien en la profesionalización docente. Son dos temas que efectivamente están teniendo resultados positivos y hay temas que probablemente no se midan en el indicador que también son buenos para Jalisco, como que tenemos una serie de contrataciones que se han dado por examen de oposición y otros medios que van a empezar a dar resultados. No son resultados que se van a dar en el corto plazo, pero estoy seguro que se van a ver en el mediano y largo plazo. Entonces sí creo que hay focos rojos. Por ejemplo, en primero de preescolar tenemos un foco rojo muy importante también, en el sentido de que solamente el 16.9% de los chiquitos de primero de preescolar tienen acceso a primero de preescolar. Entonces, tenemos que empezar a entender dónde estamos con esas fallas y cómo podemos atender, porque si no atendemos a los chiquitos antes de entrar a primero de primaria, en su primera fase de desarrollo, vamos a empezar a tener problemas después, ¿no? Entonces, son temas muy concretos en los que tenemos que enfocarnos y ver cómo vamos a mejorar. A ver, Jalisco número 28 de esta prueba de ICRE. Por debajo de Jalisco está Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Entidades en donde hemos documentado como medio de comunicación y otros más los movimientos de la gente. No los tenemos aquí, o al menos no tan cargados como en esas entidades. ¿Qué tanto nos estamos reflejando esas entidades con este tipo de movimientos? Y desde su punto de vista, si este bajón que dimos como entidad tiene que ver con la mal llamada reforma educativa. No, al revés. Yo creo que hay ciertas cosas que nos ponen con mucha entusiasmo a decir que la reforma tiene un efecto muy positivo. Y Jalisco es uno de los ejemplos más importantes en tema de aplicación y seguimiento de la reforma. Y creo que eso, el problema es que no se van a dar los eventos tan rápido. Y déjame ponerte en perspectiva un poco el por qué estamos tan abajo. Si nosotros subimos en aprendizaje, son dos variables que manejamos nosotros desde una perspectiva de la doble responsabilidad que tenemos: calidad y permanencia. Entonces, en calidad estamos en número 1 de los estados que más avanzó y en el otro estamos en el último. Entonces, si tú haces la matemática, se promedian y te mata el avance, ¿sí me entiendes? Pero no quiere decir que estemos mal, porque también hay cosas que tenemos que profundizar con más realidad de qué está pasando, porque este gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante para preparatoria y se han hecho infraestructuras importantes que nos dan un casi 17%, de acuerdo a los datos que hoy tenemos, de gente que puede entrar a preparatoria que no podía entrar hace 5 o 6 años. Entonces, sí estamos dejando más niños jóvenes dentro de prepa, pero tenemos que ver en qué condiciones. Si son jóvenes ya grandes, que no están cumpliendo con estas características, entonces todavía vamos a tener que profundizar para entender con más claridad qué es lo que está pasando en ese tema, ¿no? Mexicanos Primero ha sido muy claro al señalar que no se debe dar marcha atrás a la reforma educativa. ¿Por qué motivo? Yo creo que la reforma tiene muchísimas áreas de oportunidad para profundizar, pero hay dos temas fundamentales de la reforma que no le podemos echar marcha atrás. Una es darle al maestro una
posibilidad de tener claridad de cómo puede acceder a un puesto de trabajo. Y esto quiere decir, si yo tengo los méritos para poder acceder a ser director, a ser maestro, a ser ATP, a ser supervisor, que lo pueda hacer y no que dependa de que el sindicato le caiga bien o no le caiga bien, o que tenga un compadre que me pueda ayudar, o que si es amigo del secretario. Todo ese tipo de situaciones que antes se daban, o herencias de plazas que antes se daban, que no lo teníamos tan marcado en Jalisco, pero sí lo tenemos marcado en muchos de los estados que están muy mal. Exactamente. Entonces, eso creo que es muy buena noticia. Y la otra, que eso le va a traer al alumno un maestro que tenga las condiciones. Tú, en tus hijos, no sé si sean papás, pero a nosotros lo que nos encantaría es tener al mejor de los maestros frente a grupo. Entonces, si la reforma te garantiza tener a una persona que cumplió con ciertas características para estar frente a grupo, tú te pones más tranquilo como papá. Entonces eso yo creo que va a dar una muy buena respuesta en el tiempo. Entonces yo creo que la reforma hoy organizó la casa que se tenía que organizar, y hoy también plantea un modelo educativo que tiene condiciones muy interesantes para poder verdaderamente tomarlo de base y poder darle al niño condiciones, por ejemplo, de comunicación que se requieren. Ustedes que están en esta área, te necesitas comunicar en el mundo, necesitas pensamiento crítico para poder desarrollar habilidades y resolver problemas complejos. Y ese tipo de cosas, hoy el modelo las contempla. Tenemos que empezarlo a implementar y tenemos que capacitar a los docentes. Nos falta capacitar a los docentes, aunque la reforma dice que lo estamos teniendo que capacitar, nos falta mucho que hacerle y tenemos que darle ese lugar al maestro que merece. El maestro es el mejor aliado de la reforma, y dos, es el único que puede verdaderamente llevar esta transformación, porque se va a dar en el salón de clase y en la comunidad educativa. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Podemos decirle a nuestra audiencia en estos 15 segunditos que el estudio está a disposición de todo público, sí, ¿verdad? Hay una página. Por supuesto, el estudio lo pueden consultar en mexicanosprimero.org a nivel página web, y en nuestra página también local, Jalisco, Mexicanos Primero, jalisco.org.mx. Muy bien. Con eso vamos a la pausa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Regresamos en 2 minutos.